Aleluya, damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria esta mañana, este día, esta noche para los que están en iglesia por WhatsApp. Gracias, papá, hermoso, papá, gracias. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra, su preciosa palabra. Y hoy retomamos el contenido, pues, de la serie Atalayas, que hemos estado ya predicando hace varias semanas. La semana pasada tuvimos un paréntesis respecto al tema. Y hoy continuamos con este tema titulado La final trompeta. A la final trompeta. Gloria al Señor. Bueno, si vamos entonces a abrir nuestras Biblias para entrar en materia, en la palabra que está en Primera de los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55, y lo leemos bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte cuando hay victoria. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te adoramos, te damos las gracias, te damos la gloria, te bendecimos, Padre. Padre, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a las tradiciones religiosas. Hoy, Señor, hoy proclamamos que desde ya no vamos a ignorar la administración de tu Santo Espíritu. Estamos preparados para comer comida sólida y pasar a un siguiente nivel. Por ello, Señor, nos entregamos totalmente a las interpretaciones del Espíritu Santo, que vienen del Espíritu Santo. Danos hoy espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Abre nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amado Dios, le damos gracias a Padre por esta palabra de hoy. Créame que he tragado grueso durante el estudio de este mensaje, pidiéndole al Señor que antes de que esto no sea de parte de Él, prefiero enmudecer. Yo prefiero enmudecer a hablar una palabra que no venga del Espíritu Santo, que no venga de la intimidad con el Espíritu Santo, porque no se trata de predicar las emociones o las tradiciones porque otras personas lo hayan dicho a lo largo de la historia. Ciertamente la iglesia de Jesucristo ha tenido etapas a lo largo de la historia de persecución y etapas de crecimiento. Etapas donde se ha menguado producto de la persecución y etapas de gran crecimiento y grandes avivamientos. Pero hay algo que tenemos que tener muy presentes. La enorme cantidad de cristianos o creyentes son oidores de la palabra, mas no hacedores de la palabra. Y entre los oidores de la palabra, estamos hablando de una gran cantidad de personas que no leen Biblia, sino que nos hemos acostumbrado a crear una especie de vaca sagrada de lo que han dicho nuestros antecesores, como que cosas que son totalmente verídicas y verdaderas. Pero no hemos sido todos capaces de profundizar por nuestra propia cuenta
en una intimidad con el Espíritu Santo lo que realmente la palabra ministra a nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó allá en Juan capítulo 16, verso 7 al 12. Él dijo, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Mira esto. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me voy, aleluya, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, escucha iglesia, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, aquí no dice la iglesia, aquí dice al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Aleluya. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún agrega en el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esta palabra que el Señor nos dice, de que aún hay cosas que no las podemos sobrellevar, por eso no nos las dijo en su momento. Pero Él no quiere decir que hayan cosas que ya sepamos todas las cosas. Nosotros no sabemos todas las cosas. Y hay cosas que todavía no sabemos porque no la podemos sobrellevar. Algo le estaba comparando a mis hermanos esta mañana, que les decía un ejemplo comparando este texto con mi infancia, de cuando yo tenía 9 años. Cuando yo tenía 9 años, por primera vez mi hermana mayor se atrevió a decirme que el niño Jesús no existía. Y yo recuerdo que yo crecía y veía cada año en el mes de diciembre, por las tradiciones, acostumbraba a correr a buscar mi regalo de niño Jesús. Y esto era para mí muy importante. Y que ahora con 9 años mi hermana mayor me dijera con tanto amor, hermanito, el niño Jesús no existe. Yo les aseguro que yo traté de defender con todos mis conocimientos de ese momento, con todos mis argumentos, la verdad de que supuestamente sí existía el niño Jesús. Mi hermana trataba de hacerme entrar en razón y yo decía, es mentira lo que tú dices, realmente el niño Jesús existe. Pero la razón del por qué yo defendía ese punto de vista era porque me causaba demasiada ansiedad pensar que durante 9 años de mi vida yo había sido engañado. Yo había sido preparado a creer algo que era producto de la imaginación. Yo no podía entender cómo era posible que durante 9 años de mi vida me hayan dicho algo que no era cierto y que esto quitara mis sueños, que me llenara de anhelos y esperanzas y que luego me enterara de que no era así. Y mi hermana me decía que ella no me lo había dicho antes porque yo no estaba preparado para escuchar esto. Pero es que cuando tenía 9 años tampoco estaba preparado y tuve que escucharlo y me atormentó esa verdad, aunque luego tuve que aceptarla. Hay cosas, y por algo el Señor dice en su palabra, que hay cosas que Él no nos ha dicho porque todavía no la podemos sobrellevar. Y así ha pasado y sigue pasando en toda la iglesia de Jesucristo cuando venimos de doctrinas fundamentales que no es que no sean verdad, solamente que les falta agregarle cosas que son, que terminan de darle una explicación, que terminan de darle un fundamento. Y como a veces no alcanzamos a entender una doctrina fundamental, la llenamos entonces de suposiciones y la llenamos de nuestras imaginaciones. Y cuando venimos a ver, estamos enseñando algo que es producto de la imaginación. Esto puede ser duro lo que voy a decir, porque en el tema de hoy de la final trompeta, nosotros hemos aprendido que después de la final trompeta viene el Señor Jesucristo en la nube y nos encontramos con Él en el aire y la iglesia es llevada a los aires
y que el mundo va a haber una gran conmoción, y esto tiene una parte que es cierta, pero tiene otra parte que es agregado de nuestro corazón, de nuestras suposiciones y de nuestra imaginación. Porque cuando hemos hablado de que el Señor viene en una nube y que nos encontraremos con Él en el aire, no se está refiriendo a una nube de agua, a una nube de esas de agua que están sobre tu cabeza. Se está refiriendo a la gran nube de testigos que habla Hebreos capítulo 12. Les recuerdo que hemos compartido una serie completa que titulamos La Gran Nube de Testigos, y que esa nube de testigos que habla Hebreos 12 se refiere a todos los creyentes de los cuales menciona Hebreos 11. Denle una vueltica si usted quiere y deténgase y lea Hebreos 11 y va a ver ahí la galería de la fe y va a nombrar a todos los patriarcas y todos los grandes hombres y mujeres de la antigüedad. Y luego en el verso 12, capítulo 12, verso 1, dice: y aquí delante de esta, ahora estando nosotros delante de esta gran nube de testigos, es decir, que a esta gran nube de testigos a los que se refiere no es una nube de agua, es una nube de personas que están vivas, que quizás no están en el cuerpo, pero que ya han resucitado en cuerpo de gloria y están en la presencia de Dios, aleluya, en las alturas, aleluya. Ahora, cuando yo entro al internet y veo que un caballo blanco sobre una nube blanca, empieza mi imaginación a volar, y cuando vengo a ver, estoy enredando una cosa con la otra. Muchas personas creen que cuando alguien muere simplemente está inerte hasta el día del juicio. Lo que no saben es que automáticamente que una persona parte del cuerpo, automáticamente entra en la nube. Si estás en Cristo, entras a la nube. Los ángeles vienen por ti, no viene la muerte, vienen los ángeles, porque la muerte ha sido vencida, aleluya. Y el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte en su mano, aleluya. Nosotros accedemos a la nube de testigos, bendito sea el nombre de Jesús, donde están todos nuestros hermanos que a lo largo de la historia han creído en el Señor, aleluya. Y ahí nos encontramos con el Señor en la nube. Ahí está el Señor, y se mueve el Señor y la nube se mueve con él, y se mueve el Señor y se mueve la nube con él. Por eso acá el Señor dice, mira, amados, aquí dice claramente: Señor, le conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. La única manera en que el Señor puede estar presente en la humanidad es por medio del Espíritu Santo de Dios, pero Él, su presencia física está en las nubes. ¿O cómo vino el Señor? ¿Cómo ascendió al cielo? ¿El Señor ascendió al cielo en espíritu o en cuerpo? Y yo he hecho esta pregunta tantas veces y la mayoría de los creyentes me dicen que subió en espíritu. Él no subió en espíritu, Él subió en cuerpo de carne y hueso glorificado, aleluya. Él comió pescado y comió miel en presencia de sus discípulos. Él le dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mi llaga. Estoy aquí en carne y hueso. Pero también es cierto que no lo reconocían después de la resurrección. Él se apareció en el camino de Maús y los que lo vieron no lo reconocían. Él se apareció en varias ocasiones a los discípulos, aún frente al mar de Tiberia, y no lo reconocía. El mismo Juan dijo: ¿acaso este no es el Señor? Y dice la palabra que Simón Pedro se ciñó y se lanzó al mar a nadar hasta la orilla, porque sabía que era el Señor, pero aún sentado con él no lo reconocían, aleluya. Él estaba sirviendo el pescado, él estaba dando alimento, y los discípulos, que eran sus apóstoles, que estuvieron 3 años con él, no reconocían al Señor. Lo que quiere decir es que el cuerpo glorificado no es similar al que tenemos. Es un cuerpo majestuoso, brillante, reluciente, aleluya. Ya el Espíritu Santo no está adentro, te rodea el Espíritu Santo. Delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Grande es y no lo puedo comprender, decía el salmista en el Salmo 139. Bendito el nombre de Jesús. Y él le dijo: no más, si me fuere, yo se lo enviaré. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que de pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces ahí nosotros abordamos a la iglesia de Jesucristo y podemos hacer una gran diferencia entre los que son cristianos y entre los que son creyentes.
Porque es muy fácil ser cristiano cuando tú simpatizas con el Señor y con lo que Él hizo en la tierra. Pero otra cosa es ser creyente, porque si tú le dices a un cristiano que ponga manos sobre un enfermo para que se levante, no lo va a hacer, o sí lo va a hacer. Se ve en medio de una decisión, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que si le pongo manos se levanta o no se levanta? ¿Será que predico o no predico? Y cuando te encuentras en la decisión en medio de dos aguas, no has creído. Puede ser que seas un simpatizante, puede ser que seas un cristiano porque te congregas los domingos, pero cuando tú dejas de creer en la sanidad sobrenatural que el Padre nos ha prometido a través de Isaías 53:5, que declara que nosotros fuimos heridos, Él fue herido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos curados. Pero aún conociendo el versículo, tengo que correr a los médicos porque tengo miedo de una enfermedad. No has creído el versículo. Eres cristiano, pero no eres creyente. Y tú, para que puedas avanzar, tienes que identificarte y ubicarte en el contexto. ¿Soy cristiano, soy creyente? ¿O soy un creyente cristiano? ¿O soy un cristiano creyente? Pero muchos no son creyentes. Porque para que tú puedas verdaderamente decir que eres creyente, tienes que hacer como hace el niño pequeño cuando su papá le dice, lánzate de la pared, lánzate de la mesa que yo te atajo, y tú puedes lanzarte con toda confianza que tu padre te va a rescatar. Aleluya. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a él. Hay simpatizantes en la iglesia de Jesucristo. No te sientas mal si tú eres un simpatizante, porque la medida de fe la ha dado conforme a la medida de cada uno de nosotros. Y para que tu fe pueda ser aumentado, es probable que tengas que pasar por situaciones en las cuales Él mismo va a aumentar tu fe. En la cual tú vas a ver que vas a ir enfrentando situaciones en la medida de tu madurez espiritual. Por lo tanto, si eres simpatizante, no te preocupes, pronto vas a ser un creyente legítimo, verdadero. Aleluya. Ya recibiste al Señor como tu suficiente Salvador, entonces has sido engendrado por el Espíritu. Como le dijo Jesús a Nicodemo, no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino, porque tú tienes que primero ver el reino y otra vez tienes que entrar al reino. Es decir, que hay dos etapas de tu madurez: la etapa en la que tú ves, la etapa en la que eres un espectador, la etapa en la que tú ves la gloria de Dios en los demás, pero tú quieres esa gloria. Entonces ahí el momento en el que tú decides entrar, nacer del agua y nacer del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Ahora aquí también le dice tener convicción de pecado. El pecado, amado, no es solamente fornicar, adulterar, mentir, engañar, robar. Estas son consecuencias del verdadero pecado, que es no creer en el Señor. El verdadero pecado es no creer en el Señor. Estas son ramificaciones de ese pecado. Porque si robas, por decirte, es que no confías en la provisión de Dios. Si mientes, es porque no confías en que Dios resolverá ese asunto, aunque tú digas la verdad, porque no confías en Él. El resto de los pecados son consecuencia del pecado original, que no es comer del fruto, es no creer en Jesús. Él dijo, tendrán convicción de pecado porque no han creído en mí. Y luego dice la palabra del Señor, que tendrán conciencia de justicia. Dice, por cuanto yo voy al Padre, no me veréis más. ¿Cómo que no lo veremos más? Dice, si lo vamos a ver en la nube, sí, pero no lo vas a ver como Él estuvo en la tierra, en un cuerpo corruptible. No corrupto, porque su cuerpo nunca se corrompió, pero sí corruptible. Y Él tuvo que mantenerse santo hasta el final para poder borrar o para poder redimir el pecado de la humanidad. Él tuvo que mantenerse en santidad hasta el final. Pero que era corruptible, corría el riesgo de corromperse. Por algo Satanás lo tentó. ¿Y por qué tendremos? De esa manera nunca más lo veremos, nunca más, sino que lo veremos como lo vio Juan, aleluya, en el Apocalipsis. Ese es el Jesús glorificado, el Jesucristo, aleluya. Y dice que tendremos convicción de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, aleluya, ya ha sido juzgado.
Y cuando una persona es juzgada, ya no te puede alcanzar, aleluya. Cuando una persona es juzgada, está en una condición de constante vigilancia por parte de las autoridades. Y si tú eres hijo de la autoridad, si tú eres hijo del Dios de la gloria, si tú eres el hijo del juez, cuánto y menos se va a acercar a ti. Dale gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero eso lo creemos. ¿Realmente creemos esto? Entonces, si creemos esto, ¿por qué creemos que Satanás es culpable de cantidad de cosas que nos puedan estar pasando a nosotros? Puede ser que sea culpable de muchas cosas, pero lo que te está pasando a ti no es culpa del diablo, es culpa de tu incredulidad, que no has asumido con autoridad lo que ya Dios pagó por ti. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Todavía ves las cosas como que si tú fueras del mundo. Todavía ves las cosas como que si tú fueras de aquí, tú no eres de aquí. La palabra claramente dice, vosotros no sois del mundo, como yo no soy del mundo. Vosotros sois de abajo, le dijo el Señor a los fariseos, pero yo soy de arriba. El Señor no dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos en establecer un reino en medio de la corrupción del mundo? Cuando nosotros hablamos de algo espiritual, hemos hablado de que el reino de Dios no se limita por el tiempo y el espacio. El reino de Dios no depende del futuro, ni el pasado, ni el presente. Porque en el mundo espiritual existe el Cairo de Dios donde todo coincide. Pasado, presente y futuro son la misma cosa. El Señor Jesús, prácticamente la palabra nos dijo a nosotros que el reino de Dios vendrá sin advertencia. Que no pueden decir helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está en medio vuestro. Se refiere a ti, a tu cuenco dentro de ti. Que cuando tú le dices al Señor, entra en mi vida, Señor, te entrego mi vida, tu cuenco de oro se ilumina del espíritu, de tu espíritu, y empieza a expandirse hasta que Él te rodea delante y detrás. Me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Este conocimiento es demasiado grande para mí, grande es y no lo puedo comprender. Pero el hecho de que no puedas comprender el misterio de la glorificación de los hijos de Dios no quiere decir que no sea una verdad. Aquellos que llamó a estos que conoció, también llamó, a estos justificó y a estos también glorificó. Hay un proceso de madurez en el creyente, en que después de haberlo conocido, después lo justifica y después lo glorifica. Hay hermanos que están en una condición de conocerse con el Señor. Están buscando conocer al Rey. Y eso se comprende porque nosotros también pasamos por esa experiencia en la cual tú tienes, en el momento que te relacionas con Él, empiezas a renunciar al pecado, pero hay un momento en que tú caes en cuenta de tu pecado y viene el momento en que el Señor te justifica por su sacrificio, por su sangre, y te dice, ahora te limpio de todo pecado, ahora que reconociste tu pecado, yo te limpio, aleluya. Pero hay otra etapa de madurez en la que hay otros hermanos en la fe, y es la etapa de ser glorificado. Y en esta palabra que acabamos de leer ahorita, nos habla de eso también, de la glorificación. Hay dos etapas, hay dos posiciones para la atalaya. Porque como atalaya, escucha mi iglesia, tú hay un momento en que estás abajo con tu familia y hay un momento en que estás arriba en el muro vigilando los peligros y las victorias. Escucha mi iglesia, tú desde arriba del muro como atalaya no solamente ves los peligros, sino que ves las victorias. Y el chofar o el toque de las trompetas son diferentes tonadas que le avisan al pueblo cómo van las cosas. Hay un sonar de la trompeta cuando se aproxima un peligro, pero también hay un sonar de la trompeta cuando hay una victoria. ¡Aleluya! Hay momentos en que nosotros predicamos un evangelio de arrepentimiento, pero también hay un momento en que cuando tú pasas del arrepentimiento y te conviertes a Cristo, hay un momento de un tocar de la trompeta de victoria. Y la iglesia está en diferentes etapas dentro de las mismas condiciones. Hay unos que están en momentos de amenaza y hay otros que están en momentos de victoria. Pero aunque venga amenaza, si tú realmente eres creyente, el Señor te llevará de victoria en victoria. Aleluya. Aleluya, Señor.
Entonces hay personas, hay creyentes que están en posiciones elevadas y que pueden ver desde arriba con más claridad que los que están abajo. Pero los que están abajo, hemos dicho en otra prédica, están en una condición de clamor, pero los que están arriba están en una condición de proclamación, hemos dicho en otra prédica. El problema está en que hemos creído que la religión es la única salida y no es así. La religión es el primer vínculo para poder encontrarnos con el Padre. La palabra religión viene de religare, viene de volver a encontrarnos, de volver a relacionarnos con el Señor. Es un intento de encontrarnos con Él. Pero hay un momento en el que la madurez te tiene que llevar a otro nivel y es a un nivel de reino donde la religión pasa a un lado otra vez. Y agradeces por lo que la religión aportó a tu vida, pero simplemente fue un primer paso para conocer al Rey y para entrar en las recámaras del Rey. Así como lo hizo Esther, estás en un momento de preparación donde tú te estás perfumando, donde tú te estás limpiando, donde tú te estás lavando y que aunque haya una amenaza de una espada que pueda cortarte la cabeza, tú te atreves una vez que estés santificado a entrar en la presencia de Dios y Él te recibe en sus aposentos. Dale fuerte aplauso a papá. Aleluya. Gloria al Señor. Se damos gloria al Señor, amado, porque la percepción de lo que la palabra nos promete al final, a la final trompeta, nos abre paso a las bodas del Cordero. Pero tenemos un grave problema, que la religión se ha empeñado en postergar las bodas del Cordero como un evento que va a ocurrir en el futuro, cuando es un evento que comenzó en la crucifixión. Es un evento que, voy a repetirlo, es un evento que comenzó en la crucifixión y la resurrección de Jesús, porque del momento de la crucifixión y la resurrección empezaron también a resucitar los muertos. ¿O qué pasó con esos muertos que aparecieron en Jerusalén en el momento de que Jesucristo descendió a la sepultura? ¿O cómo es posible que Jesús le haya dicho al delincuente que estaba a su lado: yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, si se supone que pasó 3 días en el infierno? ¿Lo has pensado? Él dijo, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando el Señor abandona su cuerpo en la cruz del Calvario, Él no estaba dependiendo de una tercera dimensión, de un mañana, de un pasado mañana, de un futuro o un pasado, sino que en el Cairo, en el tiempo espiritual, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Y el Señor estaba ciertamente conquistando el infierno, el Hades y la muerte, pero al mismo tiempo ya estaban celebrando las bodas y se habían iniciado en el cielo. Aleluya. Por lo tanto, los muertos resucitaron instantáneamente y el mismo preso que estaba a la derecha del Señor en ese momento se vio con el Señor en el paraíso. Aleluya. Porque no hay un presente, iglesia, no hay un pasado y un futuro para el reino de Dios. El pasado, el presente y el futuro son conceptos de tercera dimensión, son conceptos del mundo, son conceptos que dependen de nuestros 5 sentidos. Pero cuando tú confías en tus 5 sentidos, estás confiando en la carne, aleluya. Y nosotros hemos sido llamados a depender del Espíritu, a vivir del Espíritu. Y es la transición que necesita el verdadero creyente. En desistir, en confiarse de lo que puedan ver sus sentidos y confiar en lo que el Señor está haciendo. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, aleluya. No tenemos necesidad de esperar un evento futuro para que nos resuelva los problemas a todos nosotros. La palabra claramente nos dice, el Señor dijo, consumado es. Todo se consumó allí. El Señor en Juan capítulo 17 le dijo, Padre, he terminado la obra que me encomendaste que hiciese. Él la terminó. Y la palabra nos dice que todas las promesas son en el sí y en el amén a través de la iglesia. Es decir, que la manifestación de poder viene directamente de quienes hemos creído en lo que el Señor nos ha prometido y en las señales que nos dio en Marcos 16, que declara que en el nombre de Jesús pondremos manos sobre los enfermos, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, que tomaremos cosas mortíferas y nada nos pasará. ¿Será que tu iglesia crees esto? Dale gloria a Dios, aleluya. Porque cuando tú empieces verdaderamente, dice la palabra en Marcos 16, porque estas serán las señales que seguirán a los que creen. Muéstrame las señales, si verdaderamente crees. Deja que te alcancen las señales, iglesia.
para que para que podamos saber si realmente hemos entrado a las bodas. No como unas bodas que serán dentro de 2000 años, en la que muchos creyentes desisten y pierden la esperanza porque les parece muy lejano. ¿Cuántos entonces han muerto y no han visto nada? Pues déjame decirte que muchos entraron en la gloria aún estando en el cuerpo de carne y hueso. El mismo Pablo dijo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue el tercer cielo, donde vi cosas que me son imposibles y son indecibles, no las sé explicar. Así muchos creyentes, cuando llegan a ese nivel y empiezan a tener acceso a la nube de testigos, empiezan a ver cosas que después no saben explicarle a los hermanos y entran en una situación tan peligrosa como la de mi hermana cuando me dijo lo del niño ese. ¿Cómo yo le digo a mis hermanitos? ¿Cómo le digo a mis hermanitos que esto no es real? Al menos no de la manera como lo están viendo. Porque lo están viendo desde la carne. Lo están viendo desde la carne, desde las circunstancias, desde los problemas. Y cuando es así, tú no puedes dar una toque de trompeta de conquista, sino que tú por lo general das un toque de trompeta de angustia. Viene la amenaza, viene el peligro, pero no has visto la conquista que ya Dios nos dio a través de la crucifixión, aleluya, y la resurrección de Jesús. Santo de Israel. Son misterios. Diga, son misterios. Por lo tanto, tienes que pedirle, Señor, ayúdame a entender esos misterios. La palabra del Señor nos dice a nosotros, ténganos los hombres como administradores de los misterios. Ahora, ténganos los hombres como administradores de los misterios, pero es necesario que el administrador sea hallado fiel. De manera que hay cosas que tiene que entender, que la pueden entender algunos hermanos y otros hermanos no. Y no es que estos sean más que aquellos, para nada. La sangre fue suficiente y se virtió sobre todos nosotros para lavarnos del pecado. El problema está en que los hermanos, mientras son niños, dice la palabra, entre tanto el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está ante tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Y me encuentro con la peligrosa situación de que muchos hermanos no quieren tener mentores, no quieren tener tutores y curadores. Incluso murmuran de su propio pastor. Entonces dice la palabra que entre tanto eres niño, en nada te difiere de un esclavo. ¿Quiénes son los esclavos? Los que están en el mundo, en su delito y en su pecado. Entonces, ¿en qué te diferencias? Aunque seas dueño y señor de todo, no tienes acceso a la herencia. Pero el Padre, cuando tú aprendes obediencia y aprendes sujeción, y aunque no entiendan los misterios, entienden que somos administradores y que habrá un momento en que me sea revelado. Y aun cuando te sea revelado, tendrás un momento para enseñarlo, y no necesariamente cuando tú quieras, sino cuando el Padre te lo indique. ¿Por qué? Porque estás bajo tutores y curadores. Son ellos los que te dirán. ¿El tutor? ¿Quién es el tutor? El pastor de la congregación. ¿Y quién es el curador? Los maestros de la palabra que están en la congregación y que tienen que haber en la congregación. Aquellos a quienes tú acudes según Santiago 5, 14 al 16, si hay alguno entre vosotros enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia, quienes orarán por ustedes imponiendo las manos con aceite, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, los pecados le serán perdonados. Necesitas estar bajo un tutor y curador, un pastor y un maestro, pastores y maestros, pastores y maestros. Gracias al Señor por los evangelistas que te llevaron a la iglesia aquel día que escuchaste el evangelio de arrepentimiento y tú te arrepentiste de tus pecados, entraste a la iglesia. Ahora tienes que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo que papá diga. Y cuando papá dice que tú es el tiempo, cuando recibes ministerio por parte del Espíritu Santo, no por parte de los hombres, por parte del Espíritu Santo. Porque si tú recibes ministerio de los hombres, te van a poner en el ring con un demonio o con espíritus inmundos o con potestades del ring de un pastor, del ring de un evangelista, del ring de un apóstol o un maestro, y tú muchas veces no has tenido todavía la confirmación de llamado. Y te encuentras en el ring porque el hombre te puso allí en vez del Espíritu Santo de Dios. En el primer round cae el ministro. ¿Por qué? Porque no fue Dios. Aunque tenía llamado, su ministerio tenía que ser afirmado por el Espíritu de Dios. Tenemos necesidad de entrar a las bodas.
Tenemos necesidad de entender que hemos resucitado, que hemos muerto y que juntamente con Cristo hemos resucitado y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero muchos no lo creen. No lo han creído. Como dice el Señor, cuando venga el Espíritu, tendrán convicción de pecado, por cuanto no han creído en mí. Pero cuando viene el Espíritu, tú tienes convicción de pecado. Sí, es verdad, Señor. Yo no he creído en ti todavía, Señor. Perdóname, ayúdame a creer como aquel hombre que llevó a su hijo endemoniado. Y el hombre le dijo, sí, para el que cree todo es posible. Y le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Porque aunque tú creas, creer tiene diferentes grados en ascenso. Como las diferentes medidas de fe. Hay una creencia poquita, hay una creencia mediana y hay creencias grandes. Yo quiero tener una fe grande. Yo quiero creer como creen los grandes. Yo quiero creer como creía Elías para atravesar el río Jordán, que con el manto golpeaba el Jordán y se abría en dos. Yo quiero creer como creyó Moisés cuando le tocó levantar la vara y abrir el mar en dos. Esto no son cosas que ocurrieron en el pasado, son cosas que pueden ocurrir ahorita si tú aspiras a aumentar tu fe en el nombre de Jesús. Verás resucitar muertos, verás cosas extraordinarias ocurrir. ¿Y sabes lo más extraordinario? Que para ti será algo normal. Esa es la creencia, esa es la fe que el Señor dice, hallará fe en la tierra. Y cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y cuando hablo de la tierra, no me refiero al planeta, me refiero a tu tierra, a tu cuerpo. ¿Será que cuando tú le pides al Señor, ven a mí, sáname, hallará fe el Señor cuando llegue a tu tierra? Porque Él te va a decir, recibe conforme a tu fe. ¿Creíste o no creíste? Aleluya, Señor. Nos han robado. La religiosidad nos ha robado. Escúcheme, no dije la religión. Dije que la religión es necesaria porque el religare es volver a conocer, es volver a encontrarnos con papá. Hasta que seas afirmado y puedas ser considerado buen administrador de sus misterios. Pero sí digo la religiosidad, porque la religiosidad ha hecho demasiado daño a la iglesia. Gente dirigiendo y llevando ministerios que nunca han sido llamados por el Señor, profetas profetizando cosas por conveniencia, pastores dirigiendo ministerios sin llamado y sin propósito de parte de Dios. Y los hay bastantes. Y una gran multitud sedienta y hambrienta de palabra. Y van solamente a escuchar las historias y los cuentos personales que ellos puedan tener para contarles de lo que pasó en la semana. Y de reírse un poco en la congregación. ¿O acaso dice la palabra, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? No es para que te agrade lo que estoy diciendo, es para que te redarguya y empieces a transformarte por la renovación de tu entendimiento y puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el último toque de trompeta. Mis amados, no es una trompeta que se va a escuchar en todo el mundo. No es que todos van a estar así, de repente van a escuchar, ¡guau! ¡Ay, Dios mío! Sonó la trompeta. Porque eso es producto de nuestra imaginación carnal. El toque de trompeta de un atalaya es un despierta. Tú que duermes, despierta y te resplandecerá Cristo. Y cuidado si ese resplandor de Cristo no te enceguece como encegueció a Saulo de Tarso, para que después viniera liberación y fueran quitadas las escamas de la religiosidad que pretendían decirle a Pablo que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Pues sí, estaba bien mal. Porque estaba asolando la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Y fue el mismo Cristo que se le apareció y lo resplandeció. Prepárate para ese resplandor. Es necesario que caigan las escamas de nuestros ojos. Es necesario que entendamos las cosas desde la interpretación del cielo, no en la interpretación de los hombres, que está contaminada con sus propias concupiscencias.
Ah, santo. Esta es la final trompeta. Esta es la final trompeta. Aleluya. Despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Despiértate y resplandecerá Cristo. Vamos a adorar, papá. En totalidad, Señor, nos entregamos. En totalidad a ti. Vamos a decírselo, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Aleluya. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Qué lindo es cuando tú conoces la verdad te hará libre. En totalidad a ti. Deja de buscar tanto. Alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame. Toma mi vida en tus manos. Cuando la atalaya se subía y veía el peligro, él tocaba trompeta. Y la gente se despertaba. Si el ataque era de noche, la gente se despertaba. Despiértate, nunca duermes, y te resplandecerá Cristo. Tienes que renunciar a las tradiciones. Yo no creo porque otro lo dijo, porque él dijo lo que otro dijo. Así no es. Cultiva una relación directa con el Espíritu Santo. Él quiere hablar de ti. Tómalo, mi buen Señor. Aleluya. Con la totalidad. Alma y corazón. Hay atalayas que se intimidan por el polvo que vengan a dar. Ellos dan señal de advertencia y tocan trompeta de advertencia, pero hay atalayas que después de la batalla tocan trompeta de victoria. Tus brazos, Cristo. Aleluya. Toma mi vida en tus brazos. Mira, lo que hizo el Señor fue suficiente. Todas las promesas son herencia en la mesa a través de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que asumir la autoridad. Es la iglesia los que ya despertaron. Los que entran a las bodas y se ven vestidos de boda. El que no esté vestido de boda será echado fuera donde deje fluir de dientes. Aleluya. Porque no estás celebrando, estás juzgando, estás condenando, estás criticando. Vístete de boda, iglesia. Porque eres la esposa, eres la esposa, eres la esposa. La novia no tiene autoridad sobre las cosas del novio, sino la esposa es la esposa. Aleluya. Estamos en la recámara del novio. Estamos en la recámara. Estamos conociendo
al novio en la recámara, iglesia. En tu mano y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Estamos en el Cairo de Dios. Salte del trono, salte del trono. ¿Dónde están tus cinco sentidos? ¿Dónde te confías de lo que ven tus ojos? ¿Dónde te confías de lo que habla tu boca, de lo que ven lo que oís tus oídos? ¿Dónde estás confiado en lo que puedes tocar? La palabra dice que todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Lo que no se ve es la realidad. Lo que no se ve es la verdad. Aleluya. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy.